bases no se tratará en el Congreso. Un anticipo también de América y una decisión de Milei que es inédita. Sí, ¿no? Toda la escena es inédita en un montón de aspectos. Y además esta es una dimensión de tantas, de las consecuencias de la derrota política que tuvo en el Congreso el gobierno de Javier Milei con la ley Bases. A ver, en primer punto, no se va a tratar efectivamente del Congreso. El gobierno de Javier Milei dijo, ya está, esta ley no salió como la teníamos pensada, no nos sirve, no solamente la bajamos de la discusión en el recinto, sino que además también la sacamos directamente de discusión. Eventualmente habrá alguna ley que tenga que ver con lo fiscal, habrá algún proyecto que tenga que ver con lo laboral. Alguien se pregunta hasta ahora, ¿quién le mandó al gobierno de Javier Milei? ¿Quién le hizo creer que un decreto de necesidad de urgencia de reforma laboral iba a pasar? Claro. Pensando en el fuero laboral. Bueno, más allá de eso, te decía solo un aspecto, porque vamos a escuchar a D'Alessandro, diputado de La Libertad Avanza, que ayer decía no solamente que esto no se va a tratar, sino que tiene información de su propio gobierno de que no va a ir, por lo menos con este Congreso, ninguna ley del Ejecutivo. Ninguna ley hasta fin de año. A ver. También recibimos noticias de que no piensan desde el Ejecutivo enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley ómnibus, esto es una cuestión personal de lo que entiendo, que va a ser retirada por el Ejecutivo, por lo cual vamos a tener la posibilidad de la madurez política, los diputados en primera instancia y los senadores en segunda, en el caso de que las leyes salgan de diputados, en presentar nosotros las leyes que creemos correspondientes para el país que necesitamos, que creemos que podemos aportar. Bien. Bueno, es prescindir del Congreso, ¿no? Por parte de un poder, realmente no va a ser complicado y va a traer muchísimas repercusiones. Sí, ¿no? voy a cambiar un poco el orden de presentación. Voy a pedir a ver si tenemos a De Loredo, que ayer se angustió cuando hablaba de los esfuerzos, ¿no?, que había hecho la Unión Cívica Radical, y ahora voy a eso. Pero ¿por qué, Mariano, es importante esto que acabamos de observar? ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno de Javier Milei para gobernar sin Congreso? ¿Va a ser por decreto? Perdón, si es por decreto, por DNU, el DNU, ¿dónde tiene que pasar? Por la bicameral del Congreso. Bueno, ahí no? Yo te quiero contar que hay un decreto de necesidad de urgencia, el número 70, Sí. que es tan ambicioso en términos de la refundación del país como la ley ómnibus, que está plenamente vigente, salvo algunos artículos. Sí, que están frenados por la justicia. Porque la bicameral no se juntó y porque efectivamente en el Senado, más allá de un pedido concreto para la convocatoria de diputados, senadores y senadoras, no se da. No se da todavía. A ver, todo se armó por el inciso F del artículo 4 que hablaba de los fideicomisos. El Estado viene creando fideicomisos sociales, fideicomisos económicos. El problema fue ese artículo. Digo, ese artículo donde muchos radicales votaron en contra. Sí. Y muchos aliados, en este caso Carolina Píparo. Pero vamos a De Loredo. A ver, sí, yo te diría, el detonante puede haber sido un inciso, pero el problema acá es que el gobierno de Javier Milei, y acá tiene que ver lo de Loredo, el gobierno de Javier Milei acusa de traición a gobernadores, al radicalismo y a algunos sectores de Hacemos Coalición Federal. ¿Traicionan en qué sentido? Dicen que tenían un acuerdo, que habían conversado un acuerdo de que marchaba en particular, como había marchado en general, y que esto después no se cumplió. Preocupado de Loredo, da una opinión, una manifestación pública que ahora vamos a compartir, pero además el propio Loredo está en una interna. Claro. Porque Facundo Manes empieza a ganar legitimidad frente al destrato del gobierno, posicionarse un poco más duro. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y cuánto controla De Loredo su bloque? Compartimos lo que ayer decía De Loredo. Que nosotros somos reformistas. Somos reformistas. Entonces, ¿eso qué significa? Que las reformas se suceden cuando uno las va construyendo. Y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina. Pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero. ¿Por qué se quiebra? Lo veo. Emoción, bronca, impotencia. Todo eso. Perdón, chicos. Todo eso. Perdón, cuando habla de fundamentalismo de siempre, ¿habla también hacia adentro del gobierno? No, habla de los dos fundamentalismos. ¿Qué es lo que dice Loredo? Con mucha efusividad, Loredo dice nosotros somos moderados. Efusivamente moderados. Por eso, está hablando está pegándole al kirchnerismo y está pegándole al gobierno.
le está pegando al gobierno, pero también habla de los fundamentalismos del pasado. Claro, bueno. Se posiciona entre el kirchnerismo fundamentalista el famoso y el discurso de los dos extremos, Claro, digamos, dos ¿no? extremos, claro. Y acá está el radicalismo para cumplir una función que no puede cumplir eventualmente. Porque ¿cuántas veces lo hablamos, Mariano? Un montón de los sectores aliados del propio gobierno se desesperaban por votar la gran mayoría de las cuestiones que estaban en la ley ómnibus. Había cuestiones puntuales que no, que tenían que ver con desfinanciamientos concretos. Alguno que otro, porque tenía que volver a las provincias y rendir cuentas. Esto es importante, pero estaban realmente muy proclives a acompañar el sentido general de la desregulación y de correr al Estado de algunos sectores. ¿Se puede